Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, hoy nos nutre la palabra de Dios en su Evangelio San Juan, en el capítulo 16, versículos 5 al 11. Está dialogando Jesús, está ya despidiéndose de este grupo. Claro, ¿quién no va a sentir tristeza que su maestro se vaya? Que alguien tan maravilloso con quien compartieron 3 años inolvidables tenga que dejarlos, porque definitivamente cuando uno vive feliz, está feliz, vive en paz, disfruta con alguien, uno quisiera vivir con esa persona toda la vida, toda la vida. Y eso le pasó a los apóstoles. Están tristes porque saben que algo va a pasar. No entienden qué va a pasar, pero saben que algo va a pasar y por eso están tristes. Y Jesús les dijo que les iba a dejar, pero tenía que ir al Padre para enviarles el Paráclito, el intercesor. Y por esto ellos no entienden esa tristeza, pero les dice, les conviene que yo me vaya. Si no me voy, no vendrá a ustedes el defensor, pero si me voy, lo enviaré a ustedes. De esta manera, el defensor, el Paráclito, es quien nos conecta nuestra espiritualidad con el Padre. Nunca vayamos a una Eucaristía sin antes pedir el Espíritu Santo para nosotros y para el sacerdote, porque nosotros como sacerdotes tenemos las mismas debilidades que ustedes. Y si llegamos cansados, si llegamos desanimados, llegamos con un problema, por supuesto que no vamos a vivir la Eucaristía y por supuesto necesitamos conectarnos para poderla celebrar, igual cuando se lee la palabra de Dios. Cuando se lee debemos orar para que podamos entender la palabra de Dios y solo el Espíritu Santo es quien nos guía para que podamos entender la palabra de Dios. Por esto es clave, es importante el Espíritu Santo y era necesario que Jesús volviera al Padre para que su mutuo amor nos pudiera conceder a nosotros esa gran fuerza del Espíritu Santo. Durante todos estos días estaremos escuchando esta tercera persona con mucha frecuencia porque estamos acercándonos ya muy cerca a los cumpleaños de nuestra Iglesia Católica. El Espíritu Santo viene en el día de Pentecostés y es un acontecimiento sumamente importante para todos nosotros. Y Jesús también habla de el sentimiento de odio que tiene el mundo hacia lo espiritual. En eso Jesús está previniendo a los apóstoles que el mundo va a odiar a quienes queramos seguir a Jesús. Y lo vemos con mucha frecuencia como Jesús lo dijo tan claramente y después de más de 2000 años que lo haya dicho, que siga sucediendo lo que Jesús le había comentado a los apóstoles, que el mundo odiaría a todo aquel que quisiera ser discípulo de Jesús. Es una realidad y vemos, nuestra Iglesia Católica ha sido la iglesia más perseguida en toda la historia de la humanidad. Es la iglesia más atacada. Una iglesia protestante se une con otra iglesia protestante para atacar a la Iglesia Católica. Una iglesia protestante no ataca a la otra, no. Ataca a la Iglesia Católica porque ellos saben muy bien, tienen claro, ellos son conscientes que esta es la iglesia de Jesucristo y por eso a ellos no les conviene que muchas personas quieran seguir las enseñanzas de nuestro Señor. Y ni se diga este mundo cada rato usted recibirá ofensas, recibirá ataques, recibirá confusiones, esas últimas olas en donde promueven el odio hacia la Iglesia Católica, tanto que hablan del respeto de las minorías, el respeto de la forma de pensar, el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, el cristiano católico no va a tener un libre desarrollo de la personalidad porque quiere seguir a Cristo, entonces él sí no. Entonces veamos, hermanas y hermanos, que seguirá, como el Señor ya lo estaba expresando a los apóstoles, esa constante lucha y pelea contra la Iglesia Católica, y eso es producto del mismo demonio. El demonio es el que está atacando y ya vemos cantidad de personas que confunden a otras débiles en la fe diciendo la Iglesia Católica es una iglesia asesina. Recuerden aquel tiempo de la famosa Santa Inquisición. No, la Santa Inquisición. Siguen valiéndose de eso como si esas personas no leyeran bien, porque se dejan influenciar por personas que no saben bien la historia, que analicen
en sí, ¿en qué consistió la Santa Inquisición? Claro, fue una práctica muy extremista y por eso el fanatismo no es nada bueno. Cuando en una fe hay fanatismo, algo mal está sucediendo. Y sí, hay que entender que la Santa Inquisición fue producto de un fanatismo, pero no fue una doctrina que la Iglesia Católica quiso infundir. Y si a eso vamos, si en aquel entonces algunos miembros de la Iglesia se equivocaron, pues entonces también echemos mano y preguntémonos cuál fue más cruel, si la Inquisición católica, si la Inquisición protestante, y ni se diga la Inquisición atea. Que si nosotros analizamos la historia nos damos cuenta que la Inquisición atea ha sido muchísimo más cruel. Es la que ha asesinado cristianos católicos en cantidad en más de 2000 años. Y le sigue la protestante. La Inquisición protestante en territorios muy atraídos a esa modalidad fue también sumamente cruel y muchísimo más que cualquiera. Y claro, de la Inquisición católica, de la Iglesia, no vamos nosotros a decir que no sucedió, porque sí sucedió, pero no en las condiciones y en las indicaciones y en el mal mensaje que algunos intentan meter a tantas personas débiles en la fe. Lo mismo cuando hablan de las famosas cruzadas, pero la Iglesia Católica fue asesina porque la Iglesia Católica fue la que promovió las cruzadas. ¿Usted sabe qué fueron las cruzadas? Cuando en un tiempo la Iglesia quiso, bueno, la Iglesia no, algunos miembros católicos, personas católicas quisieron armarse en un ejército para defender los santos lugares, porque sabían que los musulmanes tenían muy en claro que la Iglesia Católica tenía mucho respeto a los santos lugares, porque de ahí venía mucha historia, mucha evidencia de los evangelios. Entonces por eso algunos miembros se hicieron un ejército y comenzaron a defender los santos lugares, pero aparte de eso también ellos, tal vez resentidos de que le hubieran matado a su papá o a su abuelo años atrás los musulmanes, entonces dijeron, no, ya no más, ya han matado a muchos cristianos católicos, ya suficiente, armémonos y defendamos a los cristianos católicos. Y se armaron un ejército y comenzaron a defenderse de los musulmanes en aquel entonces. Pero le siguen echando en cara a la Iglesia como si la Iglesia Católica fuera una asesina. Y esas personas que echan en cara la Santa Inquisición, las cruzadas, son las mismas personas que promueven el aborto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo entonces, hermanas y hermanos? Con esto estamos concluyendo que esta es una sociedad que no quiere que se le hable de Dios, y mucho menos que se le hable de Dios por medio de la Iglesia Católica, quien tiene la palabra de Dios tal cual es, quien tiene la doctrina, quien tiene la tradición. Por tanto, hermanas y hermanos, siempre sepamos y tengamos en cuenta que Jesús ya nos había prevenido de estas circunstancias que viviremos y seguimos viviendo, y en el futuro continuará esa persecución hacia nuestra Iglesia Católica, sobre todo en aquellos lugares en donde el católico es mucho más marginado, más maltratado, y en donde tiene que celebrar a escondidas. Eso aquellas personas sí no lo dicen, pero bueno, esa es la realidad. A Cristo lo crucificaron, Cristo murió. ¿Por qué la Iglesia Católica, que es hija y que ha sido fundada por el mismo Cristo, no va a reconocer que durante la historia siempre será perseguida en esas acciones de violencia, o también por medio de la doctrina, como sucede con mucha frecuencia? Así que, hermanas y hermanos, sigamos orando, sigamos pidiendo el Espíritu Santo para que sigamos siendo fuertes en la fe. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. El Señor los siga bendiciendo. Reflexión del Evangelio.